Amén. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a todos los que están en este lugar, en esta mañana nuevamente. También a los que nos ven por las redes sociales, bienvenidos. Esta es la Iglesia Oasis desde la ciudad de Hesperia, California. Y estamos muy contentos de estar aquí en esta mañana con palabra de Dios para su pueblo. Amén. Esperamos que usted se sienta bendecido y que el Señor hable a su corazón en esta mañana. Estábamos preparando este pequeño mensaje que el Señor me dio para este día, y entonces venía a mi mente lo que siempre creo que va a la mente de todas las personas en estos días, ¿no? La situación y cómo estamos pasando por tiempos difíciles, ¿verdad? Todos sabemos que el Señor dijo en su palabra que en el mundo tendríamos aflicciones, amén. Pero que pues Él está con nosotros y Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin. Ayer tuvimos un tiempo muy hermoso con los varones y el Señor hablaba de lo mismo, y yo creo que de alguna manera está conectado tal vez con lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana, porque es inevitable o no podemos hacer a un lado lo que estamos viendo diariamente en el mundo. Amén. Y entonces es necesario que el pueblo de Dios se concientice de la situación y de que es necesario hacer cambios, porque hablaba el Señor anoche que decía, bueno, es que ¿por qué si somos hijos de Dios nos pasa esto, nos pasa lo otro, nos pasa aquello? Bueno, pueden haber muchas razones por las cuales nos suceden las cosas, pero también podría ser que tal vez no estamos haciendo nosotros las cosas correctamente. Amén. Y venía a mi mente el tiempo donde el pueblo de Israel venía cruzando el desierto hacia la tierra prometida. Y me decía el Señor, bueno, ¿qué significa la tierra prometida? ¿O qué significaba la tierra prometida si lo ponemos en el contexto de aquel tiempo? La tierra prometida era una bendición. Era una bendición que el Señor quiso darle a sus hijos, a su pueblo, diciendo, os llevaré a una tierra que fluye leche y miel. O sea, era una bendición, iban a estar mucho mejor. Pero el pueblo de Dios, en ese transcurso que se ha dicho muchas veces, en ese transcurso de tiempo, lo pudo haber logrado en 2-3 semanas. Tuvo que pasar 40 años para que llegaran a la tierra prometida. Amén. Tuvo que pasar 40 años para que lograran esa bendición. Amén. Y terriblemente la generación que salió de Egipto no lo logró. Amén. No pudo llegar a esa bendición. Ahora, la tierra prometida de nosotros, ¿cuál es? Amén. Nuestra vida eterna, nuestra salvación. Amén. Ese es el regalo más grande. Por eso vino Cristo. Para que fuésemos salvos a través de Él, porque estábamos perdidos. Esa es nuestra tierra prometida. Él nos prometió vida eterna a través de Jesús. Y algunos estamos pasando por este desierto cotidiano o diario. Y a veces podría ser que hay tantas bendiciones que nosotros no estamos recibiendo. Vuelvo y repito, posiblemente no es que esa sea la razón, porque hay muchas razones por las cuales suceden las cosas en nuestra vida. Pero podría ser que muchas cosas nosotros estemos colaborando para que eso suceda. Entonces, en esta mañana el Señor me puso un título que dice, ¿cómo vivir una vida bendecida? Ahora, el término bendecido no es simplemente decir, bueno, tengo mucho dinero y soy próspero en todas las áreas. Bueno, posiblemente sí, pero hay muchas cosas que conllevan una vida bendecida. No precisamente una cuenta bancaria full signifique vida bendecida. La bendición de Dios puede venir de muchas maneras. Amén. Puede venir simplemente dentro de las limitaciones que tenemos como seres humanos. Amén. Ahí está la bendición de Dios. Amén. Porque puede ser que tengamos dinero y que tengamos un excelente carro del año y una mansión por allá donde vivimos, pero que no tengas paz. Amén. Que no tengas a Dios en tu corazón. Y eso, ya ahí no hay bendición.
Las bendiciones de Dios vienen de muchas maneras. Las bendiciones de Dios las ves cada día en tu mesa cuando bendices los alimentos, cuando vas al trabajo, cuando estás con tu familia. No es riqueza, es Dios en medio de todo. Dios no prospera, sí, Dios prospera, porque Dios no quiere que seamos pobres. Pero ¿por qué a veces el pueblo de Dios está viviendo en esas cosas? Entonces yo meditaba sobre eso, y sí venía a mi mente eso del pueblo de Israel, pues que lo que Dios le prometió era una bendición. ¿Cuántas bendiciones hay en la Biblia para nosotros? Usted nada más imagínese cuántas promesas de Dios hay en la Biblia, que si usted la lee y las va anotando, wow, son montones, de las cuales nosotros posiblemente no estemos recibiendo. ¿Por qué no la estamos recibiendo si somos hijos de Dios? ¿Por qué solo Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida y no el resto? ¿Qué tenía de especial Josué y Caleb? Eran los mismos de todos. Es más, caramba, tuvieron más privilegio que el mismo Moisés. Moisés no entró y ellos dos sí. ¿No se preguntaban por qué? Por la obediencia. Hablamos anoche de que el peor flagelo de la humanidad es la desobediencia. ¿Dónde vino el problema con Adán y Eva? Por la desobediencia. No le obedecieron a Dios. ¿Por qué no entró esa generación a la tierra prometida? Solo Josué y Caleb. Por la desobediencia del pueblo. ¿Por qué duraron 40 años en lugar de 2 o 3 semanas? Por desobedientes. ¿Por qué pasamos calamidades y todo tipo de tribulaciones nosotros a veces? Por desobediencia. Un versículo que siempre dice: someteos a Dios y el diablo huirá de ti. No me acuerdo bien cómo está, por ahí está. Resistir al Dios. Resistir. Ok, ahí está. Que gracias, hermanos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero curiosamente les decía a los hermanos ayer, todo el mundo recuerda eso: el diablo huirá de nosotros. Ay, qué bueno, ¿no? Que nada más te pares ante el diablo y le digas: vete de aquí. Pero se les olvida la primera parte. Ayer lo decíamos así. Es muy difícil no seguir la cadena de lo que se predicó ayer, porque la cosa es esa, que se nos olvida esa palabrita que dice someteros, someterse a Dios. Entonces todo ese es el problema de la tierra, del pueblo hebreo en ese tiempo, del pueblo de Israel. Pero hoy en día estamos casi que haciendo lo mismo. No hay mucha diferencia. El pueblo no se quiere someter, no quiere obedecer a Dios. Simplemente queremos hacer la cosa a nuestra manera, y así no va a funcionar. Dios tiene un costal, un montón de bendiciones para nosotros, y yo me imagino así como esperando a ver a quién se la doy, ¿dónde está el Josué? ¿Dónde está el Caleb que yo necesito para bendecirlo? Pero no hay Caleb y Josué, se quedaron allá. Entonces, vuelvo y repito, no es que sea general esto, pero podría haber muchas bendiciones en su vida, en la vida de sus hijos, en su casa, en tantas cosas que no están llegando, porque nosotros mismos estamos parando la mano de Dios que nos bendice. Hoy en día se practica un cristianismo McAway, un cristianismo que es lo más fácil posible, sin compromiso, sin que haya tanta urgencia de buscar a Dios. Y no nos damos cuenta de la necesidad importante que es tener a Dios con nosotros. Nomás necesitas encarar la prueba face to face con lo que te esté pasando, y ahí te vas a dar cuenta de lo importante que es Dios. Porque hay momentos donde ya se te cerró el círculo y dices: aquí no me queda nada, ni aquí, ni allá, ni allá. ¿Dónde me agarro? Solamente me queda Dios. Ahí entonces lo buscamos. Cuando viene el jalón de orejas y tocamos suelo, decimos: Señor, ¿a dónde está? ¿Dónde está, Señor? Ahí es donde necesitamos. Pero durante la vida, si nos va bien, ahí vamos. Si nos vamos más o menos, ahí vamos. Guachi, un pie en la iglesia, un pie en el mundo.
Eso no es. ¿Y cuánto se ha predicado eso? Ustedes me dicen ahorita, pues es lo mismo. Pues sí, es lo mismo. Un día el Señor me dijo, mira, mientras haya infección, te sigo dando antibióticos. Entonces, si usted está aburrido de esta palabra y la sigue oyendo, usted sabe que algo anda mal. Es necesario que nosotros entendamos eso. Hay un cristianismo muy mediocre, hermanos, hoy en día, muy contaminado ya. Ya todo el mundo se llama cristiano afuera. Y todo adaptado, como les decía, a las necesidades de cada uno de nosotros. La obediencia y el sometimiento como que ya está en segundo plano. Ya no es tan importante someterse. Bueno, si me va bien, ahí estoy. Voy a ir a la iglesia cuando puedo. No, es que no es así. La vida cristiana es diferente. El cristiano es diferente. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígueme. Amén. Es que esas palabras son claves. Y sígueme. Amén. ¿Qué es seguirlo? Seguirlo. Amén. ¿Sí? No ir. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y vaya al lado mío. Ahí. O ve delante de mí. No dice eso. Sígueme. Es detrás de Él, siguiendo los pasos de Jesús. A veces Jesús es el que anda atrás de nosotros. Amén. Porque nosotros andamos haciendo las cosas como nosotros queremos. Ahí voy, haciendo esto, hago este negocio. Y cuando me salió mal, simplemente voltó atrás a ver dónde está Jesús. ¿Me puede ayudar? Así no es. Así no es. Él tiene que ser parte fundamental de nuestras vidas. Últimamente el Señor, bueno, me da cosas que a lo mejor no les gusta mucho, hermano. Pero así es. Muchos deseamos todas las bendiciones. ¿Cuántos no desean las bendiciones de Dios? ¿Cuánto? Pero es que no es tan fácil, hermano. La salvación es por gracia. Todo el mundo dice, gloria a Dios, Cristo murió por mí, por gracia, y Él me perdonó y me limpió. Claro, todo eso es cierto, y gloria a Dios. Somos un pueblo bendecido porque hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo. Pero esa salvación que es gratis, amén, tiene un precio. Él lo pagó, pero nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que esa salvación se mantenga. No es simplemente, ok, yo recibí al Señor hace 20 años y ya soy salvo, bueno, ya la hice, luego vivo como se me pegue la gana. No podemos hacer eso, porque vamos a perder la salvación. Amén. ¿Sí? Es necesario concientizarnos. La salvación, como le decía, es por gracia, es un regalo de Dios. Pero nosotros tenemos que ganarnos ese regalo. ¿Sí? Es necesario que entendamos, y este es el meollo del mensaje de esta mañana, que entendamos que la importancia que es someterse a Dios. Por eso empecé con ese versículo. Y para alcanzar esa bendición que todos queremos, esas bendiciones que Dios tiene en su mano para darnos, pero que no las estamos agarrando, no las estamos aprovechando. Ayer mencionaba yo esta frase que el pastor siempre nos decía. El cristiano va a pasar por pruebas y es necesaria las pruebas, pero todo el tiempo en prueba, toda la vida en prueba. Hay hermanos que estén pidiendo oración por lo mismo. ¿Que ese Dios está sordo o qué? Hay algo que no está funcionando. Hay algo, yo entiendo que hay el tiempo de Dios, pero esta persona se va a pasar toda la vida esperando el tiempo de Dios para que se sane. Y ayer hablábamos, Dios no viene a enfermar a las personas. Cristo no vino a enfermar a las personas. Cristo vino a sanar a los enfermos, no a enfermar a nadie. La enfermedad no es de Dios. Aleluya. Vuelvo y repito, no me malentiendan. Hay situaciones que se están pasando y Dios las permite por X o Y razón. Amén. Pero muchas podría ser que nosotros mismos nos las echamos encima. Amén. Con nuestra vida que no está de acuerdo, alineada con el pensamiento de Dios. Amén. Y con esto entramos al punto número 1, que va a ser la bendición de Dios exige requisitos, hermano. ¿Sí? Las bendiciones de Dios, somos salvos, sí, somos salvos por su gracia.
Pero las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros exigen requisitos. Amén. No es simplemente yo porque recibí a Cristo, vivo como yo quiera y Dios tiene que bendecirme en todas las áreas. No funciona así. Amén. No funciona de esa manera. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas 7:14. Nada más, en ese versículo vamos a basar mucho de lo que vamos a hablar en esta mañana. Es muy conocido, todo el mundo conocemos eso, ese versículo, ¿no? Segunda de Crónicas 7:14, vamos a leerlo y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. El Señor me dio este pasaje otra vez y empecé yo a analizarlo. A veces es necesario analizarlo, hermano, no es solamente leerlo y ya. Es necesario meterse, escudriñar y decir: Espíritu Santo, ¿qué quieres decir con todo esto? Y vi algo muy profundo, hermanos. Si analizamos este versículo, dice: hay varios requisitos que le decía. La bendición de Dios exige por parte de nosotros requisitos para recibir esa bendición. En primer lugar, si se humillare, humillación. ¿Cómo le falta al pueblo de Dios humillarse? Humillarse, dejar ese ego, ese cristianismo inflado, esas personas que creen que porque Dios los está usando, o porque predican, o porque cantan, o porque van acá, se creen ya apóstoles Pablos por todo lado. No, si se humillare mi pueblo, humillación. Dice la palabra de Dios que Él jamás va a rechazar a un corazón que se humille delante de Él. Si no hay humillación, hermanos, no va a pasar nada en nuestras vidas. Amén. ¿Sí? ¿Cuál fue la caída de Satanás? El orgullo. Por eso nosotros podemos estar cayendo en ese cristianismo orgulloso. En cualquier área puede haber orgullo, en muchas cosas en nuestras vidas. Por eso es necesario humillarse delante de Dios, humillarse en todos los sentidos de la palabra. Seguidamente vemos otra característica ahí, otra nota que hace el Señor en este mensaje. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Eso ya me llamó la atención, porque es una humillación. Mi pueblo, dice. Sabemos que el mundo necesita de Dios. Sabemos que el mundo tiene que reconocer al Señor. Pero aquí no está dirigiéndose al mundo. Está dirigiéndose a su pueblo. A usted y a mí. A nosotros. A la iglesia. Si se humillare mi iglesia, si se humillaren mis hijos, dice, entonces, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué me decía eso? ¿Cuántas personas invocan el nombre de Dios? ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y están diciendo gloria a Dios, aleluya, aleluya, te alabo, Señor? Pero no están humillados delante de Él. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Cuando estamos alabando a Dios, realmente es una alabanza del corazón, humillado delante de Dios, clamando por lo que necesitamos, o simplemente es una rutina. Porque la iglesia de Jesucristo hoy en día está llena de rutinas, está llena de tradiciones, está llena de que es lo mismo siempre, y el diablo está pero atento a poner esas cosas en nuestra vida, que no es necesario. Con una vez que vayas a la iglesia el domingo está bien, con eso está suficiente. Acá ya eres salvo, y si pecas durante la semana no te preocupes, Dios dice que 70 veces te puede perdonar. O sea, no pasa nada. Entonces estamos en una vida cristiana tan mediocre, porque no hay otra palabra. Y entonces estamos esperando: Dios bendíceme, Dios esto y Dios lo otro. No va a ser así, no puede ser así. Amén. Entonces, sí me hablaba el Señor en cuanto a eso. Esa es la iglesia. Y el segundo aspecto que se nota aquí dice: y
Es algo más. Y orar. La oración. A veces, hermanos, oramos únicamente por los alimentos y es todo. No es un hábito. La oración tiene que ser un hábito. Es un hábito. Orar sin cesar. ¿Por qué dice eso la Biblia? ¿Por qué dice el Señor orar sin cesar? Porque es necesario. ¿Sí? Cuando el doctor te da un medicamento, dice, tómate este medicamento todos los días, hasta que se acabe el bote. Si te sientes bien, sigue tomando hasta que se acabe el bote. ¿Y por qué? Porque si no, la infección vuelve. Entonces oramos hoy y 2 semanas después volvemos a orar. Ya está infectado otra vez. O sea, no es así, es orar sin cesar para mantenerse firme. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la oración? Te da poder, te da fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe viene a través de la palabra, de oír la palabra de Dios, de vivir esa palabra. Eso te da la fe, la fortaleza. Entonces, y orar, o sea que tenemos que humillarnos delante de Él, con un corazón realmente humillado, sincero delante de Él, y orar sin cesar, como dice la Biblia. Y luego dice, y buscar en mi rostro. Venir a la iglesia a buscar a Cristo. Porque la palabra de Dios dice que el enfoque de nuestra vida debe ser Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y dice ahí, buscar en mi rostro. ¿El rostro de quién venimos a buscar a la iglesia? El rostro del hermano Vintas, a ver si se dejó la barba o se la cortó. El rostro del hermano, de la hermana, cómo viene vestida, qué zapatos tiene, que si las uñas es very nice o no. Usted me entiende lo que quiero decir. ¿Dónde está el enfoque? ¿A quién viene a ver? ¿Es esto la casa del Señor, la que es llamada casa de oración? Amén. ¿Qué dijo Jesús cuando llegó al templo de Jerusalén? Esta es casa de oración. Están convirtiendo el templo de Dios en una cueva de ladrones. ¿Y qué hizo? Les digo, ok, cuando tengan chance se van. No, lo sacó. ¿Qué pasa si llega Jesús aquí y nos saca a todos? Porque no estamos haciendo de la casa de oración, de la casa de Dios, casa de oración. ¿A quién venimos a ver? ¿A dónde está nuestro enfoque? ¿Cuántas personas ya no están aquí porque los ojos estaban puestos en el pastor o en mí o en el líder o en quien sea? No, no me dan bola, me voy por otra iglesia. Y andan como picaflor en todas las iglesias del desierto alto. Y nunca echan raíces, nunca florecen, nunca dan fruto. Porque su enfoque no era Jesús. Porque no vienen a la iglesia a ver a Jesús, a buscar su rostro, que dice ahí. Si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro. Porque podríamos estar aquí muy cristianos, muy ungidos, con alitas. Y nomás salimos al parqueo y las alitas se transforman en cuernos. No son los mismos aquí ni en la casa. No son los mismos aquí ni en el trabajo. No se enoje conmigo, eso es lo que está pasando hoy en día en la sociedad, hermano, en el mundo, en la iglesia de Dios. Está todo tibio, no hay compromiso, no hay carga. Ay, pues ¿para qué voy a la reunión de varones? Es lo mismo. El hermano Varela ahí dice 2 o 3 cosas. Y el hermano Miles a lo mejor canta y siempre canta lo mismo. Alabaré. ¿Dónde está el enfoque? ¿A quién vino a ver? ¿A quién vino a ver? ¿A buscar a quién? ¿Buscar el rostro mío, o del hermano Varela, o del pastor? ¿A cuál rostro anda buscando? ¿El que a usted le conviene? ¿El que le sonríe? No, Señor, el rostro de Jesús. A ese tienes que buscar. A ese tienes que buscar. Si tú tienes el enfoque en el Señor, a ti no te va a importar. Dicen en mi tierra, Costa Rica, ¿te importa un tacaco?
lo que pasa alrededor tuyo. Yo sé que la mayoría no sabe que es un tacaco, pero después les digo eso. Les importa un pepino. La hermana Berta me encanta a mí cuando dice, me vale gorro. O sea, a ti no te importa quién está a tu lado. Claro que te debe importar como tu hermano, que tienes que amarlo y preocupar. Esa es otra predicación. Pero cuando usted viene aquí, su mente, su corazón tiene que estar puesto en Jesús. Aleluya. A ese vienes a ver. Aleluya. Cuando no es así, todo te va a molestar. Todo te cae gordo. Ves todo, ¿no? ¿Qué iglesia más fea? La alabanza de la misma. ¿A quién viniste a ver? Aleluya. No, hermano. Y entonces, cuando estás en aprietos, con el agua hasta el cuello, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? No, así no es. Así no es, hermano. Nuestras acciones impiden las bendiciones de Dios. Definitivamente es así. Nuestra conversión, dice, es solo el principio. Hay muchos que creen que se convirtieron al Señor y ya la hice. Ok, sigo ahí nomás. Un ministerio de silla, 20, 30 años sentado en la silla, no ha pasado nada. No crece. La Biblia habla de crecimiento. Cuando usted recibe al Señor, cuando lo recibió, puede que fue la semana pasada o fue hace 21 años como lo hice yo, ahí se inicia el proceso. Es un proceso de crecimiento. Tienes que crecer. Y estás obligado a crecer si te llamas cristiano. Porque si no creces, eventualmente, la Biblia dice que el árbol que no da fruto será echado al fuego. Amén. Tienes que dar fruto. ¿Y cómo das fruto? Creciendo. ¿O has visto un árbol de naranjas que dé fruto cuando está así chiquitito? No. El árbol de naranjas o de mango, o lo que tú quieras, hasta que crece y está en su tiempo, da fruto. Si usted no da fruto en su vida cristiana, es porque usted no ha crecido. Entonces tiene que dar fruto. Ahora, abundancia de fruto, bueno, gloria a Dios si es así. Pero algo, hermano, algo que cuando usted se para diga, yo creo que es cristiano. ¿Por qué? No porque por como camina haciendo medio, o por lo que habla, o como se viste, o qué sé yo. Algo que la gente diga, ese es cristiano. Para que cuando tú digas algo del Señor, alguien te crea. Alguien te crea que eres cristiano. Pero pasamos años en el Evangelio y nadie sabe que somos cristianos. Una vez el Señor me dio una ilustración cuando yo trabajaba en una compañía que trabajé por muchos años, 14 años, y me decía, ¿sabes qué? Todos los empleados de esta compañía están trabajando, reciben un salario y bueno, están bien, viven, ese es su trabajo, pero nadie conoce al dueño. Y dice, así pasa con los hijos míos, dijo el Señor, así pasa con mi pueblo. Vienen a la iglesia, reciben las bendiciones, se van, están bendecidos, trabajan, reciben todo lo que tú quieras de la vida cristiana, pero no conocen al dueño, no conocen al Señor. No abren esta palabra para conocer al Señor. Amén. A veces estamos tratando de servirle al Señor y hacer esto y el Señor dice, eso no es lo que yo quiero. A mí no me gusta eso y creemos que sí. Como la iglesia popular, que no quiero mencionar nada de eso, gloria a Dios, me está grabando y yo los bendecimos y los amamos en el Señor. Pero hay mucha práctica que el Señor nos agrada y ellos creen que sí. Ellos creen que están agradando a Dios. Así nos pasa a nosotros a veces, podemos estar haciendo cosas que no le está agradando a Dios y creemos que sí. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Y yo trabajé 14 años en esa compañía y me retiré el año pasado, noviembre 20, y nunca conocí al dueño. 14 años nunca lo conocí. Porque él nunca llegaba por allá ni nada. Esta es otra historia, no es que esto se aplique a mi vida. Gloria a Dios, yo he tratado de conocer al Señor lo mejor que pueda. ¿Lo vamos a conocer perfectamente? Imposible. Pero Dios es Dios. ¿Entiende? La mente de Dios dice que si nosotros tuviéramos un octavo, un 16avo de la mente de Dios en nuestra mente, explotaría en mi cabeza. Amén. Es tremendo, hermano. Necesitamos eso. Y buscar en mi rostro. Y luego dice, y se convirtieren. O sea, son términos separados.
humillarse, orar, buscar el rostro del Señor y convertirse. Porque hay muchos hermanos que alaban a Dios y no se han convertido. ¿Sí? La conversión es sinónimo de arrepentimiento. Arrepentirse significa un cambio. Que si usted camina para allá, se convierte, entonces ahora camino para allá. Porque para allá estaba equivocado. Dios quiere que camines para acá, entonces tú caminas para acá. Eso es otra cosa que el pueblo de Dios debe entender. Debemos de convertir nuestra mente, convertir nuestro corazón, todo nuestro ser debe ser convertido a Dios y no a las razones humanas o lo que sea. Inclusive hay que convertir hasta el bolsillo, porque ahí es donde más nos duele. Hay que convertir la billetera, ¿sí? Porque cuando le tocan en la cuestión del diezmo a los hermanos, ahí alguien incomoda. ¿Sí? Esa es otra predicación, otro video. Les digo que es un proceso. Entonces, buscar el rostro, nacer, desde que nos convertimos para ir para adelante, es un proceso, es necesario. A una plantita se le tiene que regar, se le tiene que echar agua, tiene que crecer, cuidarla, podarla, hacerle tantas cosas para que esa plantita crezca y entonces dé fruto. Pero aquí hay montones de plantitas que están todas torcidas porque ya el viento, más aquí en el desierto, las tiene así, todas torcidas porque no se hace nada. No hacen nada. Si no hay agua, hay que ahorrar el agua, ¿no? Hoy en día. Y las plantitas aquí en el desierto hay que ponerles una madera y amarrarlas a la madera para que cuando venga el viento fuerte no las angolotee. Póngalo eso en su vida espiritual. Usted tiene que estar agarrado de una madera. Amén. Una madera que se parezca a una cruz. Amén. Agarrado de ahí para que el viento no los angolotee. Amén. Porque cuando te das cuenta te sacó del redil y te tiene por allá en una yarda todo feo, lleno de maleza. Y no podemos permitir eso en nuestra vida. Por lo tanto es importante eso. Ese proceso tiene que darse. Es un proceso. Santidad hay que buscarla. Cuando nosotros recibimos al Señor todavía no somos santos, hermano. Estamos muy lejos de eso. Hay que procesar eso en nuestra vida. Hay que ir cambiando poco a poco hasta llegar a ser dentro de lo posible a la altura y a la plenitud de Cristo. Imitadores de Cristo. ¿Sí? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Si nos vamos a Mateo 7, 19, y vamos también a estar viendo Mateo 7, 21 y 23, pero primero al 19. Dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Fíjese usted que la Biblia es bien clara. A veces uno deja ir detalles. Dice ahí: todo árbol que no da, ¿qué? Buen fruto. No significa servirle a Dios a medias. No significa venir a la iglesia por cumplir. No significa leer la Biblia ahí de vez en cuando por rutina y tener el Salmo 23 abierto ahí en la sala como si fuera un amuleto. No, Señor. Por eso dice buen fruto. Lo que damos para el Señor es buen fruto lo que tenemos que hacer. La Biblia dice que tenemos que darle al Señor lo mejor de nosotros. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema de Caín? Que le dio lo más feo de su ofrenda. Y ya sabemos la historia. Dios dice también que nosotros necesitamos darle a Dios excelencia en todo lo que hagamos. Hacer lo mejor que tenemos o que podemos para servirle a Él. Lo que hagamos para el Señor, hacerlo con excelencia. Y para todo, la Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, con excelencia. Por eso habla de buen fruto. No es solamente usted, no, ya doy fruto. Ahí doy unas frutillas todas fregadas y entonces ya la hice. No, si no hay buen fruto, también va a ser echado al fuego. Es fruto, buen fruto para con el Señor. Más adelante dice, en el 21, hermano,
Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No sé, suena un poco fuerte esto, hermano, pero el día cuando se acabe todo eso, el infierno va a estar lleno de cristianos. Amén. Así me lo pone el Señor ahorita, y esto no está aquí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente engañada por el diablo. Hay mucho pueblo de Dios engañado por el diablo diciendo, estás bien, no tienes problema, estás bien, Dios está agradado contigo. Y no es así. La Biblia es clara, dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor. No es simplemente porque tú aparentas ser cristiano, o porque vas a la iglesia, o porque haces esto, ya estás salvo, ya tienes la salvación asegurada. No es así. Hay que escudriñarse, por eso es necesario entender todo esto. Y el 22 dice, hermano, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El que sigue, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ayer hablábamos sobre este nuevo pasaje bíblico, ¿entiende? Porque es muy necesario entender que nosotros estamos siendo agradables delante de Dios con nuestra vida, porque podría ser que nos llevemos una sorpresa al final, y esto es muy peligroso. Yo no puedo pensar que yo dedique toda mi vida a servirle al Señor y que a la hora de la hora me digan, apartados de mí, no te conozco. Qué duro, ¿no? Entonces es mejor escudriñarse y detectar esas áreas de nuestra vida donde usted y yo, o sea, todos tenemos conocimiento entre lo que es el bien y el mal, independientemente de nuestro nivel o nuestra madurez en el Señor. Todos sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto. Si no vamos a tapar el sol con un dedo y decir, yo no sabía. No, todos sabemos lo que es bien y mal. Todos sabemos si estamos haciendo algo que no agrada a Dios, y hay que corregir, porque no sabemos el día ni la hora, hermano. No hay que estar enfermo, ni estar viejito, ni estar nada para que diga, Señor, hasta aquí llegaste y vente para acá. Y después de ahí ya no hay vuelta para atrás. Qué bueno que se pudiera arreglar algo después de ahí, ya no. Eso es importante, saber cómo está nuestra vida delante de Dios. A ver si Dios está agradado en lo que nosotros hacemos, de nuestra vida, de cómo la llevamos. El punto número 3 dice, Dios no puede negar su palabra. Y eso nos lleva al título que decía, el título decía, ¿cómo vivir una vida bendecida? O sea, si nosotros hacemos nuestra parte, Dios no se puede negar. ¿Sí? Al final de ese versículo que estábamos analizando, que era el 2 de Crónicas 7:14, habla de todos esos puntos. Si se humillare mi pueblo, si orare mi pueblo, si buscare mi rostro, y que se convirtieren de sus malos caminos. Es lo que decía, lo que usted sabe que no es correcto, hay que eliminarlo, hay que cambiarlo. ¿Por qué seguimos haciendo algo si sabemos que no es correcto? Y nos llamamos cristianos. No estamos siguiendo a Cristo, no estamos obedeciendo a Cristo. Nos vamos a pasar 40 años en el desierto, y al final de cuentas no vamos a entrar a la tierra prometida. Hay que tener cuidado con eso. Amén. Entonces hay que convertirse de esos malos caminos. Entonces dice el versículo ahí, que no lo terminé de analizar, porque dice, entonces, o sea, después de todo eso, después de una vida sometida a Dios, después de humillarse delante de Dios realmente de corazón, después de tener una vida de oración aceptable, agradable a Dios, después de buscar su rostro como debe ser, y después de convertirse en todo lo que estamos haciendo mal en nuestra vida y corregir lo que Dios no le agrada, entonces, diga conmigo, entonces, no antes, hermano, no antes. No pretende recibir a manos abiertas lo que Dios ha prometido si no nos estamos ganando ese regalo. Por eso le decía, la salvación es por gracia,
Pero las bendiciones de Dios hay que ganárselas. Amén. ¿Sí? Entonces dice, entonces yo oiré, Dios dice, entonces yo oiré desde los cielos y que perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Siempre viene a mi mente cuando dice y sanaré su tierra, de todos los males que podríamos estar pasando, de todas las cosas feas que estamos pasando, que no son de Dios y que Dios no quiere. Vuelvo a insistir, ¿usted cree que Dios quiere que usted esté enfermo? No. Amén. Entonces dice, y sanaré su tierra. Las enfermedades, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es medicina para nuestros cuerpos. Pero la Biblia a veces la tenemos que buscar el domingo en la mañana, por allá, a ver dónde la tenemos, porque no la hemos abierto en toda la semana. No hay un hábito de oración, no hay tantas cosas. Hay que buscar a Dios, buscar su rostro. Lo que dice este versículo, es poderoso este versículo, por eso es tan popular, porque todo el mundo predica de eso, pero nadie hace caso. Sí, buscas. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Su tierra significa yo, mi familia, mi casa, todo, incluyendo mi cuerpo. Porque usted sabía que químicamente el cuerpo es tierra. Qué tremendo, la gente no sabe. Muchos no saben. Si analizas químicamente la composición del cuerpo, tiene todos los componentes de que si fuera un puño de tierra de ahí del desierto. Igual. Y qué casualidad, ¿no? Que Dios dijo, polvo eres y al polvo volverás. Tierra eres y volverás a la tierra. Y dice ahí, y sanaré su tierra. Pero nosotros no estamos recibiendo esta bendición a veces. Nuestra tierra no se está sanando. Tenemos problemas por todos lados. Hijos descarriados, drogas, alcohol, matrimonios destruidos, disfuncionales, guerras por aquí, guerras por todo lado. Porque la tierra está aquí contaminada. La tierra está mal. Y Dios dice, y sanaré su tierra. Pero dice, entonces, después de humillarse, después de orar, de buscar su rostro y de convertirse a Él realmente de corazón. El pueblo de Dios y la mayoría de la humanidad, eso es el problema que hay, que no hay una conversión verdadera a Dios. En otras palabras, hay una desobediencia generalizada. Y no es nada nuevo, les decía, desde Adán hasta el día de hoy, es una desobediencia generalizada. Y ahí está el detalle. Si obedecemos a Dios y a su palabra, las cosas cambiarían. Amén. Como les decía, Dios no puede negarse a sí mismo. Él es fiel a sus promesas. Si le cumplimos, Él no puede. Él tiene que cumplir con su palabra. Porque es así. Ahora, ¿cuál es el peor problema? Satanás no. Satanás está triste porque todas las culpas se le echan a él. No, yo, tú, tu carne, tu humanidad, nuestra humanidad, mi humanidad. Ese es el peor problema. Ese es el enemigo más grande a vencer. Nuestra carne no le gusta someterse. ¿Sí? Ese es el problema. La rutina cristiana, eso es un engaño de Satanás que no te deja crecer. Satanás te pone todos los obstáculos posibles para que tú no crezcas, para que tú no conozcas a Dios, al Dios que le servimos, a que no lo conozcas, que no crezcas, que no des fruto, que no prosperes, que no te sanes. Todas estas cosas es lo que el diablo quiere. Entonces eso es lo que tenemos que vencer, pero en nuestra carnalidad Él está muy contento porque somos carnales, porque no, nos gusta la vida floja, el guachihuachi, el cristianismo fácil. No hay un sometimiento, no hay una humillación verdadera. Por lo tanto, el enemigo está muy tranquilo con nosotros. Por favor. Y nos llamamos cristianos y nos vamos con el Señor. Sí, pues gloria a Dios, ojalá. La desobediencia es sinónimo de falta de sometimiento. Y este es el punto 3 de los 3 que me dio el Señor. La desobediencia es la falta de sometimiento. Y esto trae un chorro de consecuencias. Como lo vimos en el tiempo del pueblo de Israel, la consecuencia de perder la entrada a la tierra prometida a esa generación,
la consecuencia de perder la vida eterna que nosotros tenemos prometido, esa tierra prometida que nosotros tenemos en nuestras vidas, esas bendiciones que Dios nos ha dado. Si no nos sometemos a Dios como tiene que ser, si no obedecemos como Él quiere, no a mi manera, no, como Él quiere, porque no es a nuestra manera. Esto todos lo sabemos. Hay consecuencias tremendas, hermano. A veces preguntamos por qué hay tanto hogar destruido, por qué tantos hijos que andan descarriados. Vuelvo y repito, porque muchos pueden decir, no, porque es que yo estuve haciendo las cosas bien y me está saliendo mal. Bueno, podría ser que haya otro propósito, otro plan con Dios, porque Dios es soberano y Dios permite lo que Él permite, etc. Pero muchas cosas podrían ser porque no estamos haciendo nosotros las cosas correctamente. ¿Por qué hay tanto matrimonio destruido, tantos hijos que se fueron al mundo? ¿Por qué hay tantos hijos que eran cristianos y están en la cárcel ahorita? ¿Porque Dios así lo quiso? Pues no sé, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Entiendes? En nuestra vida personal, ¿por qué andamos flojos, guachihuachi? Las cosas nos salen bien un día, otro día no nos sale bien, un día estamos bien, otro día estamos enfermos. O sea, no hay una estabilidad en todas las áreas, en nuestra vida personal. En el trabajo traemos problemas por aquí, por allá. Todo eso son muchas consecuencias que podemos tener por falta de ¿qué? De obediencia a Dios, por falta de obediencia. No vamos a hablar de otras cosas que tenemos que hacer, pero todo radica, el Señor me decía a mí, todo radica en la obediencia a mí, al sometimiento. Si te sometes a Dios, le obedeces. Porque usted puede decir de su boca 10 veces al día, voy a obedecer, pero si no te sometes, si no te humillas, leas este versículo de 2 Crónicas 7:14, léalo bastante, unas 10 veces hasta que saques el jugo de eso. Es necesario someterse, humillarse, orar y buscar el rostro de verdad. Entonces, podrá decir, Dios me está bendiciendo. Ahora, si no te bendice en una área que tú estás pidiendo, ya esa es otra cosa. Dios sabe por qué. ¿Me entiende? Pero hay casos así. Pero en toda nuestra vida muchas veces podemos estar pasando por situaciones que la raíz de todo eso es la falta de obediencia y la falta de someterse al Señor, y trae muchas consecuencias en nuestra vida que no nos dejan vivir un cristianismo verdadero y de disfrutar de los beneficios y las bendiciones de Dios en vida, porque la vida eterna es con el Señor cuando ya nos vayamos, pero las bendiciones de Dios son para hoy, cuando estás vivo, cuando Dios tiene esas bendiciones para nosotros. Pero a veces digo, ¿será esta la vida cristiana que Dios quiere? Usted sabe. Analice su vida y dice, ¿esta es la vida cristiana que Dios me prometió a mí? ¿O habrá algo más? Yo no sé. Sea ambicioso, hermano. Pretenda algo más. Dile al Señor, yo quiero más. Amén. En la toma de decisiones muchas veces tenemos tantas consecuencias porque no tenemos a Dios en primer lugar y tomamos decisiones y hacemos algo y hacemos proyectos o hacemos aquí o hacemos allá sin consultar a Dios para nada, y nos sale chueco el negocio y luego decimos, ¿qué pasó, Señor? No que yo te sirvo, no que estoy en la iglesia. Pero se nos olvida de que nunca lo tomamos en cuenta, de que no es la prioridad de nuestras vidas al tomar decisiones. ¿Entiendes? Eso es importante, hermanos. Ya voy concluyendo, y tenemos que tomar en cuenta que se nos diga, si no nos sometemos a Dios, si obedecemos su palabra como Él realmente desea, entonces nosotros vamos a recibir las bendiciones. No pretendamos, vuelvo y repito, no pretendamos, hermanos, recibir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros si nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Es así de simple. El Señor va a bendecir a quien se somete a Él, a quien se humilla a Él, ¿verdad? Es necesario pasar por este proceso de crecimiento, crecer en el Señor, entender lo que nosotros somos como cristianos, las responsabilidades y las obligaciones que tenemos. Muchas personas se pasan toda la vida en la iglesia y no sirven en ninguna área. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna habilidad o don. No,
Todos tenemos habilidades y todos tenemos dones. Amén. Lo que no tenemos es compromiso. Lo que no tenemos es ese deseo de servirle a Dios en alguna área. ¿Usted no sabe en qué? Pues no importa, pregúntele al Señor. Señor, ¿en qué área quieres que te ayude? ¿En qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer acá? Pregúntele a los pastores, ¿en qué puedo servir? Algo el Señor lo va a poner a hacer. Pero no hay un compromiso, no hay un deseo. Por lo tanto, es necesario que nosotros pasemos por ese proceso para avanzar, para crecer espiritualmente y dar frutos. Porque Dios quiere que demos frutos como cristianos. Amén. Debemos trabajar, hermanos, continuamente, diariamente. ¿Para qué? Para reflejar a Cristo en nuestra vida. Cuando se para en el espejo, uno tiene que ver la cara de Jesús. Si tú no ves la cara de Jesús ahí en el espejo, mejor cambia de espejo o voltéalo. Es necesario reflejar a Dios en nuestras acciones. Cómo vives, cómo hablas, cómo te comportas. Porque es muy triste, hermanos, que uno ve cristianos en otro lado que vienen a la iglesia, y yo los he visto aquí y en otros lados, que su actitud, su comportamiento, su manera de hablar son totalmente diferentes a lo que uno ve aquí. Y entonces eso habla de que no están reflejando a Cristo, porque Cristo es Cristo. Cristo estaba en cualquier parte y era el mismo, porque es Dios, ok, pero nosotros estamos obligados y llamados a seguirlo a Él y a seguir sus pasos. Amén. Si le cumplimos a Dios, Él será fiel a sus promesas, porque Él siempre es fiel. Amén. Es necesario que analicemos todo eso. Hasta aquí la palabra de esta mañana. Espero que el Señor los haya bendecido y le damos gracias al Señor. Gracias.